Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a presentar el siguiente programa. ¿Es Jesús de Nazaret, el maestro de maestros, un gnóstico? Las raíces cósmicas del conocimiento de Jesús de Nazaret. Fuera de los dogmas y teologías cristianas oficiales que lo consideran un dios, fuera de ello, hay mucho debate también, ¿no? Realmente sobre la naturaleza del maestro. Obviamente, todas ellas se centran en la figura de un Jesús humano, de una conciencia humana. Ustedes saben que en este humilde canal nosotros simple y llanamente reflejamos la naturaleza cósmica del maestro, ese enviado del Padre, no lo podemos olvidar, enviado. Bien, desde esta óptica, Jesús, ¿qué era? ¿Un gnóstico? ¿Era un místico? ¿Un rabí? Simple y llanamente un hombre fuera de serie, suma bondad, que fue crucificado simple y llanamente por ese carácter de bondad que tenía en sí. Bueno, hoy veremos un poco más y profundizaremos en ello. Ya, sin mayor dilación, veamos. Obviamente, antes de responder a la pregunta que da título a este artículo, es necesario definir, al menos acotar someramente, el mismo término de gnóstico. Es necesario, en primer lugar, porque es un término que se utiliza mucho por los investigadores de las religiones y por ende es necesario limar las impurezas técnicas y, por otro lado, necesitamos definir el término en el contexto que nos preocupa y ocupa aquí. Es decir, en su relación con la conciencia cósmica del maestro. Teniendo esto en cuenta, podemos limitar el término de gnosis a la idea de un conocimiento sobre Dios que va más allá de lo comúnmente aceptado por una comunidad. Desde esta posición avancemos. Una de las particularidades que ya podemos vislumbrar es que la gnosis, el conocimiento, ese conocimiento oculto, es propio de un individuo, no es propio de una comunidad, aunque la comunidad lo acepte, sino que es algo que aflora en alguien que tiene un conocimiento de Dios fuera de lo normal. Sigamos. ¿Hay un solo camino para encontrar a Dios? Para los estudiosos del gnosticismo, el gnóstico es, ante todo, alguien que tiene una relación especial, particular con Dios. Pero, ¿cómo sucede esta relación? ¿Cómo encontrar a Dios, a su Dios? Esto ya nos da un primer límite al concepto de gnóstico, o, si se quiere, al gnosticismo, puesto que desde la racionalidad de los estudiosos que buscan el conocimiento de Dios, el gnóstico es alguien que va, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, va por libre. Es alguien que se sale de la tradición. La gran pregunta que el maestro de una u otra manera responderá a lo largo de su vida pública ¿es necesaria la religión como institución, como grupo organizado, con sus dogmas, teologías, etcétera, para encontrar a Dios? A esta pregunta subyace otra aún más específica y que es base de lo que el maestro de maestros vino a enseñar. Y esta pregunta es: ¿por qué buscamos a Dios? ¿Qué nos empuja a buscar a Dios? ¿Realmente uno puede acercarse
al conocimiento del Dios del Maestro, a través del concepto propio de mística o místico. Todos, absolutamente todos, somos místicos. Porque el misticismo es esa búsqueda de Dios, es lo que nos define. La conciencia se define, bajo nuestro humilde criterio, bajo nuestro humilde ver, como esa búsqueda de Dios, que es el conocimiento. Ser conciencia, tener conciencia, es buscar el conocimiento más allá de lo que nuestros sentidos pueden decirnos. Y todo ser humano, toda conciencia es mística, simple y llanamente porque la divinidad está dentro de cada uno. La divinidad no la encontramos en los templos, ni en los manuales, ni en los dogmas. Somos parte de esa divinidad. Ese es el Dios que vino a mostrar el Maestro. Vuelvo y repito, el Maestro no se cansaba de decir, no solamente a sus íntimos, sino a todos aquellos que lo enfrentaban: ustedes no conocen a Dios. El Dios al que ustedes oran no es el Dios que me representa, no es el Dios que yo conozco. Porque si vosotros, decía el Maestro, conocieseis a Dios, me reconoceríais a mí. Esa búsqueda del conocimiento de Dios al que invita el Maestro no va dirigida a unas creencias en particulares. No hay un Dios particular para cada cultura. La divinidad a la que ora el Maestro, la que representa, por la que fue enviado, es única. No podemos, afirmaba el Maestro y afirma, y es a lo que los nuevos tiempos apuntan, no podemos quedarnos en el nivel de las creencias. Solo hay una puerta para entrar en el conocimiento del Dios que vino a mostrar el Maestro. Puede haber 1000 caminos distintos para llegar a esa puerta, pero solamente hay una forma de entrar en ese conocimiento. Y el Maestro lo dejó sentado por activa y por pasiva, y es el amor. El amor y su correlato, el perdón. No me he cansado, ni me canso de repetirlo, ni me cansaré de repetirlo. Son las dos llaves que pueden llevar al ser humano, a cualquier ser humano, a trascender sus propias creencias para llegar realmente a la conciencia que es. Sigamos. Las fuentes del gnosticismo. ¿Qué diferencia una forma de vida cualquiera de la conciencia humana? ¿Qué es la conciencia? Filósofos de todas las épocas de esta última humanidad, neurocientíficos en los últimos tiempos, investigadores preocupados por definir lo que hace al hombre ser hombre, han intentado dar respuesta a este concepto de conciencia. No hay consenso a la hora de limitar este concepto. ¿Cómo surge? Es un producto de la mente, sobrevive a la mente. ¿Qué caracteriza a la conciencia? ¿Nacemos con conciencia o desarrollamos la conciencia al ir desarrollándose el cerebro tras el nacimiento? Incluso hay respetuosos investigadores que usan indistintamente el término conciencia y consciencia, que, bajo nuestro humilde ver, representan dos campos distintos de acercarse a la realidad primigenia. La temática es compleja, pero es esencial a la hora de entender estos tiempos del final de los tiempos, del renacer a otra humanidad. Podrán preguntarse qué tiene que ver el gnosticismo, Jesús y el concepto de conciencia. Pues tiene que ver y mucho. Por no decir que es el núcleo en el que descansa la misión del Maestro. Veamos. Bajo nuestro humilde ver, es importantísimo interiorizar, distinguir. Independientemente, como dije al principio, que el lenguaje nos enreda, el lenguaje es un arma de doble filo, pero la conciencia nada tiene que ver con el mundo de las creencias.
siempre he mantenemos en este canal, que el maestro no vino a hablarle propiamente a su pueblo, no vino a hablarle propiamente a una creencia en particular, vino a hablar a la conciencia humana, aquella que está por encima de las creencias. Pero es muy fácil, porque de ello incluso se nutre el mal con mayúscula, confundir conciencia con creencia, y no tiene nada que ver. Las creencias nacen de momentos históricos concretos, se suelen clonar, se suelen transmitir de padres a hijos y de civilización a civilización. La conciencia está relacionada con el poder creador que tenemos, ese que compartimos con el Padre, con la divinidad, o como se quiera denominar. En cierta medida, las creencias han cosificado al ser humano cuando han, digamos que, construido muros en torno a la conciencia que son, y han levantado altares a cualquier tipo de creencia. El maestro lo dejó sentado por activa y por pasiva. Las creencias deben estar al servicio del ser humano, porque el ser, la conciencia, realmente es lo que prevalece. No es la conciencia la que tiene que estar esclavizada, oprimida, arrodillada a una creencia en concreto. Otra cosa muy distinta es cómo organizarse en sociedad. Pero lo mínimo que puede tener cualquier sociedad, de la índole que sea, es tener muy claro la conciencia que son. Si no tienen claro que cada uno de esos seres humanos, de esas personas, son conciencia, pues pasa lo que ha pasado en esta última humanidad, que se matan por blanco, negro, rojo y azul, alto y bajo, calvo o mucho pelo. Si confundimos las distintas formas de entender el mundo, de verlo o de querer encontrar soluciones para algún problema en concreto, si confundimos eso, esa búsqueda, esa necesidad, porque el ser humano está materializado, si lo confundimos, digo, con la conciencia, mal vamos. Y es más, si encima creemos o hacemos que esas creencias que tenemos particulares las endiosamos y las convertimos en dioses, ahí apaga y vámonos. En cierta medida, el maestro vino a decir, no importa si entre vosotros os estáis distinguiendo, creéis que sois mejores unos que otros. Para el Padre que envió al Maestro, para el Dios del Maestro, no ese Dios racional construido por las culturas humanas, sino ese Dios que el Maestro y su pueblo ya conocen. Para el Padre sois iguales, porque sois conciencias, esa capacidad creadora, que si os dejasen, realmente viviríais de otra manera. No lo hacéis simple y llanamente porque tenéis un cúmulo de creencias que confundís con vuestra esencia. Y vuestra esencia es ser parte del Padre, no aquello que se ha construido temporal e históricamente. Sigamos. La conciencia según Jesús de Nazaret. El amor lo es todo para el Maestro, y el origen del amor es la conciencia, porque ella en sí misma es amor. La característica principal de la conciencia, de cualquier conciencia humana o cósmica, es su capacidad creadora, su poder hacer, su poder llevar más allá sus primigenios estadios de vida. Cualquier forma de vida ejemplarizada en la denominada molécula de la vida, el ADN, está condicionada y determinada por las ingentes formas de combinación posible de sus pares de bases nitrogenadas. Mientras la conciencia, la capacidad creadora, puede cambiar porque puede crear incluso el ADN. El amor, sí, es capaz de cambiar inclusive el ADN. Lo crean o no
las mentes científicas humanas más prominentes. ¿Qué tiene que ver todo esto con la pregunta sobre si el Maestro Jesús es o no gnóstico? Pues mucho. El gnosticismo, decíamos al comienzo, es el conocimiento de Dios, de la fuente, del Creador, o, como le llama Jesús, para poder ser entendido por sus contemporáneos, el Padre, Abba. Y aquí le pedimos, por favor, que nos permitan filosofar humanamente un poco. El conocimiento, digo, se puede entender desde varios ángulos, como búsqueda, como encuentro, como camino, como anhelo e incluso como desencuentro. Sí, aunque parezca paradójico, el conocimiento puede llevar al enfrentamiento, pues el conocimiento en última instancia es libertad, libertad de ser. Bien, el pueblo cósmico de Jesús, el reino de Jesús, es una conciencia que ya ha encontrado la fuente, el origen, el conocimiento de lo que humanamente se llama Dios. El conocimiento de Jesús es el encuentro con Dios. No es una búsqueda, no es un anhelo, no es un camino hacia el misterio, sino el encuentro. Jesús, el Maestro de Maestros, y las conciencias emanadas de su reino conocen la naturaleza de Dios, el conocimiento último de la realidad. Jesús no es Dios, sino que ha encontrado a Dios, tiene el conocimiento de Dios, tanto Él como su reino. Es una de las bases de este canal. El canal que nace para anunciar la segunda venida del Maestro y este final de los tiempos, que es un nuevo renacer. El enviado del Padre, ese Dios al que ora el Maestro, no es un anhelo, no surge de una necesidad, de una búsqueda, de algo que Él necesitase, no. El Dios del Maestro es el encuentro que ya tiene Él y todo su reino, no lo olvidemos, de lo que humanamente se llama Dios. Es un conocimiento de Dios. De ahí que, como dije anteriormente, Él no se cansaba de repetir, bueno, pues si es que no conocéis a Dios, ¿a qué Dios estáis orando? El Dios de vuestros padres no es el Dios que me ha enviado. Y esto está muy relacionado, pues, como he dicho en otros programas, por qué surge o por qué nace el Maestro donde nace, ¿no? Y que está muy relacionado con lo que siempre mantenemos. El pueblo israelí, el pueblo judío, es un pueblo en el que se inoculó la idea del monoteísmo, clave para poder entender o para llegar a esa búsqueda de un principio único. El conocimiento que tiene el Maestro de Dios no es un conocimiento basado en creencias, no es un anhelo, no es una búsqueda, es realmente un conocimiento. Su pueblo, su reino ya ha encontrado eso que humanamente se denomina Dios, ese principio único, ese principio creador. De ahí que el Maestro no se cansase de decir, realmente no conocéis a Dios. Si conocéis a Dios, me conoceríais a mí. Es más, os conocería, os reconoceríais vosotros, a vosotros mismos, valga la redundancia, como parte de la divinidad, porque todo está dentro de Dios. Todo es uno. Esto que puede parecer una frase un poco mística, gnóstica, cabalística, pues realmente tiene todo el sentido del mundo para el pueblo del Maestro, para el reino del Maestro y para el Maestro mismo. De ahí que no podamos juzgar, de ahí que necesitamos perdonar, porque cuando encarnamos y nos olvidamos de la divinidad que somos, pues podemos meter la pata que la metemos a diario y nos podemos endiosar y separarnos de la fuente. Jesús nos vino a recordar, realmente estad alertas, porque vosotros tenéis esa divinidad dentro de vosotros que podríais construir la realidad que queráis. A eso vine, porque justamente
la conciencia humana no se ha podido desarrollar simple y llanamente porque el mal ha acampado y sigue acampando a sus anchas e imposibilita ese desarrollo pleno de toda conciencia hacia los infantes, a los pequeños, le dejasen realmente desarrollar todo ese potencial de conocimiento y de actitudes que tienen. Este mundo ya estaría viajando por las estrellas hace muchísimos años. Pero no se les ha dejado, simple y llanamente porque el mal ha sabido nutrir muy bien un sinfín de creencias fallidas, ideologías de todo tipo, simple y llanamente para que unos seres esclavicen y opriman a otros. El mal, con la segunda venida del Maestro, tiene sus horas contadas. Sigamos. El gnosticismo que vino de las estrellas. No se puede seguir engañando a las conciencias humanas, regando la idea de que el ser humano es ajeno a Dios y ajeno al universo. Dios y el universo son parte de cada conciencia porque, en última instancia, toda conciencia, como toda forma de vida y todo campo energético, todo campo vibratorio, detectable o no a los sentidos humanos, son emanaciones de la conciencia suprema del Padre. Las conciencias humanas, algunas, entre ellas las corrientes que se denominan gnósticas, en cualquier cultura religiosa, buscan esa conexión entre el todo y las conciencias que ellas son. Las religiones oficiales nacieron de esa inquietud, pero perdieron toda conexión con la divinidad cuando la encerraron en dogmas, teologías y formas de conceptualizar algo que es inaprehensible. Pues en el momento que quieres llegar a ese misterio con la razón, se desvanece. ¿Por qué? ¿Por qué al querer encontrar a Dios desde la racionalidad humana, desde la mente, se desvanece? Porque a Dios, al Padre, tal y como el Maestro enseña a las conciencias humanas a dirigirse a Dios, a la conciencia suprema, porque el camino para conocer a Dios es el amor. Del amor surge todo otro conocimiento, incluido el conocimiento de la realidad que cambia constantemente. Ese conocimiento que tildamos de ciencia, de conocimiento científico. Sí, el amor es la capacidad creadora. Cuando podemos activar ese sentir, estamos activando todo el poder que cada conciencia es. El amor no se racionaliza. Por eso querer encontrar a Dios a través de la razón es una inutilidad. Dios es un sentir, como es esa capacidad de amar que tiene toda conciencia. Y muchísimas formas de vida, ojo, con la diferencia que esas formas de vida no tienen plenitud de lo que hacen, de lo que son. La conciencia es una autoconciencia de esa capacidad creadora que somos, que tenemos, cuando nos dejan, obviamente, ¿no? Cuando no hay ninguna creencia fallida que te ponga límites y que realmente te restrinja ese potencial que hay en cada ser. El reino del Maestro es un reino que ya hace eones ha encontrado esa naturaleza del Padre, ese conocimiento último de la realidad del principio creador. Y el Maestro vuelve para enseñarnos realmente a ese Dios, a ese Padre que Él vino a orar y que enseñó e intentó enseñar a los hombres cuál era el camino hacia Él. Recordemos, el amor y el perdón, el respeto. La dignidad de la conciencia no es algo que necesite de creencias de ningún tipo. Simple y llanamente es amor. Cuando tú amas, estás dignificando a la otra conciencia, la estás respetando. Cuando se olvida eso, estamos olvidando uno de los principios básicos para poder entrar a la senda de los nuevos tiempos, que todos somos uno. Sigamos. Ese conocimiento último que, como dice el Maestro, quien beba de él no gustará de la muerte, se sembró entre las conciencias humanas para que fuese desarrollado a través de los tiempos humanos. Sin embargo, la otra realidad, que es el mal, con mayúscula, también se sembró entre esta última humanidad. El mal, como dijimos en otras ocasiones, es el alejamiento de la fuente, del Padre, que, en última instancia, significa el alejamiento de las otras conciencias.
Esas semillas de conocimiento, repetimos, fueron sembradas por conciencias cósmicas que ya han pasado por esos procesos. El reino del Maestro es el reino elegido para despertar al ser humano no solo a la conciencia que es, sino para adentrarlos a los nuevos conocimientos que lo llevarán a las estrellas. Para dar este paso, para alcanzar esta nueva etapa en la conciencia humana, ha sido necesario exterminar de esta morada al mal. A eso vino Jesús de Nazaret y a eso vuelve, para dar paso a un nuevo reino del humano, un reino basado en el amor y el conocimiento. Vuelve, recordemos, acompañado de otras conciencias cósmicas que ayudarán a los hombres a dar esos primeros pasos por las estrellas, esos primeros pasos hacia el reino del Padre. Puede traer mucha polémica, pero bueno, es una teoría que ya hace tiempo que humanamente, entre muchísimos investigadores y curiosos y buscadores de esa verdad última que ellos mismos son, pues ya han encontrado. Realmente el surgimiento de la conciencia humana no es fruto de una evolución azarosa y oportunista, darwiniana, ni tampoco es fruto de un dios abstracto, una intelequia, no, es fruto del trabajo, entre comillas, ¿no?, de pueblos cósmicos. Y el reino del Maestro es el reino elegido para sacar a esa conciencia humana de ese atolladero que representó la siembra del mal con mayúscula. Lo he dicho y lo mantenemos. El mal realmente, esa conciencia de decir yo me separo del Padre, yo me separo de las demás conciencias, porque yo también soy divino y quiero hacer, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, lo que me venga en gana. Ese mal fue sembrado. Lo dijimos, la capacidad creadora que tiene toda conciencia es su libertad, y por ella sí podemos caer en el mal. Pero ese mal con conciencia es lo que realmente podríamos llamar el mal mayor, el mal mayúsculo. Es decir, cuando realmente... Y ha surgido en toda esa evolución, en toda esa emanación de conciencias, hay de todo. Pero en esta morada del Padre, en este reino, en esta bendita tierra, ya el mal, vuelvo y repito, tiene las horas contadas. El reino del Maestro es el reino elegido para poder liberar al hombre, al ser humano, a las conciencias humanas de esa atadura. Y los procesos están dados ya, como siempre mantenemos, desde la misma muerte y resurrección del Maestro. Esto no es un proceso puntual, que nadie espere, no sé, hay una bajada del telón, digamos, se me ha pasado ahorita mismo por la mente. Imagínense ustedes que termina la función y están bajando el telón. Bueno, pues llevamos 2000 años bajando el telón y ya estamos en tiempo donde ese telón va a llegar justamente al piso del escenario. Realmente ahí ya pues la función termina y comienza, se va a volver a abrir el telón, pero con otro panorama completamente distinto, una puesta en escena completamente distinta. Como siempre decimos, no se trata de imponer, no se trata de decir que estamos en una verdad absoluta. Mi misión simplemente es anunciar realmente los tiempos, que no son cuento chino, es algo que está sucediendo. Resumiendo un poco el programa de hoy. El gnóstico es toda aquella persona que está en una búsqueda de ese Dios que no comulga con la tradición, cada cual en su propia tradición, en su propia cultura. Es alguien que realmente está buscando esa conciencia que es. Desde nuestra humilde opinión, desde nuestro humilde conocimiento, toda conciencia es gnóstica, porque realmente somos fruto de ese conocimiento. Lo que estamos haciendo es buscándonos a nosotros mismos, por decirlo de una manera humanamente entendible. El gran problema es cuando el gnosticismo, esa búsqueda de la espiritualidad que somos, pues se materializa, se encierra en dogmas, en teologías y se construyen religiones de todo tipo. Pero hay una gran diferencia entre el gnosticismo humano,
que en toda cultura florece, en toda, independientemente, como digo, que toda conciencia, todo ser humano es gnóstico, es místico por naturaleza, porque esa es nuestra condición, esa búsqueda de Dios, porque es el conocimiento que nos permite realmente crear nuestras realidades. Pero hay una gran diferencia entre el gnosticismo humano de las conciencias humanas del gnosticismo del maestro. El gnosticismo humano bebe muchísimo también de las creencias que se han construido. Él sabe, el gnóstico, el místico, ve que no está de acuerdo con esa idea de Dios, con esos caminos, con esa cárcel en el que se quiere refugiar pues ese espíritu que somos. Pero bebe de esas creencias. El gnosticismo del maestro es un conocimiento puro, por decirlo de alguna manera. Es de un reino, de un pueblo que ya hace eones conoce esa naturaleza del principio creador, del principio único, al que el maestro humanamente llama padre, para realmente dar una connotación, ¿no?, de creador, ¿no?, sin género ni nada por el estilo, porque hay muchísima confusión también, ¿no?, que si Dios es varón o hembra, pero ¿de qué estamos hablando? No hay razón de ser. En los estados de conciencia no hay, ya lo decía el maestro, inclusive creo que ha dejado más de un logos caminando por ahí, de que bueno, que en esos predios no hay realmente género, ¿no? Una de las cosas más importantes a retener e interiorizar es que esa búsqueda de Dios, toda conciencia la tiene. El mundo de las creencias limitantes, fallidas, te pueden llevar a tergiversar esa búsqueda y a cambiar esa búsqueda de Dios, de esa conciencia que eres, por creencias de todo tipo, manuales de todo tipo. Al final, lo que hacen es convertir esos manuales, esas creencias, esas ideologías en un Dios. Pero no es el Dios genuino que vino a mostrar el maestro. El Dios genuino que vino a mostrar el maestro es el amor, esa capacidad creadora que toda conciencia es, por encima de su forma de vida, que ya de por sí tiene mecanismos excelentes para sobrevivir al medio, cada cual a su medio particular. Ya el maestro lo decía por ahí, ¿no? No os preocupéis, mirad a los pájaros, los mecanismos que tienen, las flores, que bien bestias están. Vosotros sois más, tenéis esa capacidad creadora, pero tenéis que encontrarla. Pero vuestras creencias os han limitado, creencias que en última instancia, sembradas por el mal con mayúscula, solo buscan separarte de la fuente del Padre y de los otros. No se nace para destruirnos, se nace para compartir, disfrutar unas experiencias de ser, unas experiencias de vida. En última instancia, si nos preguntan si el maestro era un gnóstico, podemos decir que sí, pero no era un gnóstico judío, mucho menos un gnóstico cristiano. En última instancia sería un gnóstico llegado de las estrellas. Alguien que ya conoce realmente la naturaleza, entre comillas, de lo que humanamente se llama Dios. El próximo programa estará dedicado a los tiempos presentes según el maestro de maestros. Creo que a nivel global hay un movimiento, ¿no?, que uno puede percibir, no solamente a través de las redes, ¿no?, sino yo creo que cada cual en su terruño, pues esa zozobra en que se está viviendo en los tiempos presentes, incluidos estos tiempos de pandemia, pues tienen mucho que decir de esos finales de los tiempos a los que alude el maestro. Sobre eso tratará el siguiente programa, los tiempos presentes según Jesús de Nazaret. Bueno, hasta ese momento me despido agradeciéndole su presencia, su tiempo, si de alguna manera les ha agradado, les ha servido de alguna forma. Si no, desechen todo. Si lo importante es que aquello que les pueda vibrar
realmente pues llegue a su alma, a su corazón. Uno, como siempre le digo, no intenta imponer, yo no intento imponer verdad alguna. El maestro vino a señalar unos caminos y unos tiempos. Simplemente mi misión es anunciar que esos tiempos están llegando, que tengan cuidado y tengan ya el paraguas abierto. Si ha servido de algo, pues este ser se sentirá muy agradecido con ustedes y con el Padre, y por supuesto con el Maestro. Pues nada, muchísimas gracias, infinitas bendiciones y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchísimas